Soto Santiago. Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para así saludar a cada uno de ustedes y traerle la palabra de Dios, el programa divino correspondiente a nuestro tiempo. Para esta mañana, conforme a como ha sido publicado en los periódicos, el tema para esta ocasión es el despertamiento de la América Latina. Quiero leer una escritura en Apocalipsis capítulo 1, verso 1, que dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos hable a nuestros corazones y nos bendiga grandemente a todos aquí en Guatemala, en Puerto Rico, en Colombia, en Venezuela y en todos los países de la América Latina, y también a los que están a través de la línea telefónica en Norteamérica. Que Dios nos bendiga grandemente también a todos los que están en la República Dominicana y en cualquier otro lugar escuchando esta transmisión telefónica, y también a los que vean esta conferencia a través de la película de video. Así es que esperamos las grandes bendiciones de Dios para todos nosotros. El despertamiento de la América Latina. La revelación de Dios a través de los tiempos ha estado llegando a cada lugar en donde Dios, conforme a su programa, ha señalado un despertamiento. Y en esta mañana nos llama la atención a nosotros el despertamiento de la América Latina. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para entender el despertamiento de la América Latina, tenemos que ver a través de la historia bíblica los despertamientos que en otras ocasiones se han llevado a cabo por la poderosa mano de Dios. En el tiempo de Moisés encontramos que hubo un gran despertamiento y Dios envió a su profeta Moisés cuando se cumplió el tiempo para el pueblo hebreo ser liberado de la esclavitud en Egipto. Y allí hubo un gran despertamiento en medio del pueblo egipcio, en medio de la nación egipcia. Hubo un gran despertamiento en el pueblo de Israel, pues allí estaba Dios con su profeta Moisés, y en él, en Moisés, estaba la palabra encarnada. En Moisés estaba todo el programa divino para llevarse a cabo en ese tiempo. Por eso Dios le dijo a Moisés: yo pondré mi palabra en tu boca y tú hablarás lo que yo te mande. Y el pueblo te escuchará, y tú sacarás al pueblo, lo libertarás, lo llevarás a la tierra que fluye leche y miel. Conforme a la promesa divina,
Dios liberaría al pueblo de Israel luego de cumplirse los 400 años, porque así le había dicho Dios a Abraham. En el capítulo 15 del Génesis, Dios estuvo hablando con Abraham con relación al pueblo hebreo, el cual todavía no había nacido como nación, ni siquiera habían nacido los patriarcas. Por lo tanto, ¿dónde estaba el pueblo hebreo? En los lomos de Abraham. Y Dios estuvo hablándole a Abraham y le dijo en Génesis capítulo 15, verso 13 en adelante: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no se ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Esto fue lo que Dios había dicho a Abraham, y Dios estableció este pacto con Abraham. Por lo tanto, Dios liberaría al pueblo hebreo al cumplirse los 400 años, y en la cuarta generación el pueblo hebreo regresaría a la tierra prometida. Ahora, cuando llegó Moisés, en Moisés estaba todo ese programa divino para llevarse a cabo, porque en Moisés estaba Dios. Por lo tanto, en Moisés estaba la palabra, el mensaje correspondiente para la realización de todo el programa divino de la liberación del pueblo hebreo y de su entrada a la tierra prometida. El pueblo hebreo quizás no comprendía estas cosas, pero Moisés sí llegó a entenderlas, porque Dios le dio a conocer a Moisés estas cosas. Ahora, el pueblo hebreo tenía la promesa de una tierra prometida, tenía la promesa de una liberación, ser libertados de la esclavitud. El pueblo hebreo tenía todas estas promesas, y el pueblo hebreo llegaría a la tierra prometida y viviría en esa tierra prometida. Ahora, antes de llegar el pueblo hebreo a la tierra prometida, en medio de los gentiles estaba Dios manifestándose por medio de Moisés, y Moisés estableció al pueblo hebreo, a cada tribu en la posición correspondiente, y estableció al pueblo hebreo, a cada tribu en su posición correspondiente y con el mensaje correspondiente para el pueblo hebreo. Todo lo que el pueblo hebreo tendría en la tierra prometida. El mensaje que el pueblo hebreo tendría en la tierra prometida lo recibió en tierra gentil y se lo dio Dios a través de Moisés.
Y en esas tribus estaban representadas las posiciones que ocuparían allá en la tierra prometida, y tenían el mensaje que tendrían en la tierra prometida. Ellos, en miniatura, podríamos decir, o en forma simbólica o en tipos y figuras, ellos tenían, antes de entrar a la tierra prometida, todo lo que ellos tendrían en la tierra prometida. Ahora, esto fue así en esta primera dispensación. Y esa dispensación comenzó con un profeta y terminó con un profeta. Ahora, luego encontramos la segunda dispensación. En la segunda dispensación encontramos al Señor Jesucristo apareciendo en donde estaba terminando la primera dispensación. Porque así como las edades se entrelazan unas con otras, también las dispensaciones se entrelazan unas con otras. Ahora, el pueblo hebreo estaba concluyendo ya la primera dispensación y estaba comenzando la segunda dispensación cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús de Nazaret en el Jordán. Allí estaba comenzando también la semana número 70, la primera parte, los primeros 3 años y medio de esa semana número 70 estaban comenzando allí. Y en Jesús de Nazaret estaba representado todo el cuerpo místico de creyentes para esa segunda dispensación. Y también estaba representada cada edad o etapa de la iglesia. Luego encontramos que luego de la muerte y resurrección y ascensión al cielo del Señor Jesucristo, hubo un lapso de tiempo en medio del pueblo hebreo en donde recibió el Espíritu Santo un grupo de 120 personas, y luego se extendió el bautismo del Espíritu Santo a otras personas a medida que iban recibiendo la palabra, iban recibiendo el mensaje del Evangelio de la gracia. Ahora encontramos que en el mensajero estaba el mensaje para aquella nueva dispensación. Y ahí estaba el mensaje de la gracia en el Señor Jesucristo y la obra que hizo el Señor Jesucristo. Y ahí estaban todas las bendiciones para el pueblo durante la segunda dispensación. Encontramos que ese era el mensaje predicado por los apóstoles, la obra de Dios a través del Señor Jesucristo, la obra de redención en la cruz del Calvario, la redención por su sangre, porque por su sangre somos limpios de todo pecado. Y este es el mensaje predicado durante la segunda dispensación. Ahora encontramos
que por cuanto el pueblo hebreo había rechazado a Jesús, el mensajero dispensacional de la dispensación de la gracia, y luego rechazaron a los apóstoles con el mensaje de la gracia, el evangelio pasó a los gentiles, y en Asia Menor la primera edad de la iglesia gentil se llevó a cabo, y su mensajero San Pablo trajo el mensaje a Asia Menor, y se establecieron allí las congregaciones, y allí se levantaron aquellas 7 iglesias importantes, en donde en tipos y figuras estaba allí en miniatura todo lo que acontecería durante las 7 etapas de la iglesia gentil. Encontramos que allí estaban representados los 7 mensajeros, allí estaban representadas las 7 edades o etapas de la iglesia gentil por las cuales pasaría durante la dispensación de la gracia. Por lo tanto, las cosas que acontecerían en esas 7 iglesias de Asia Menor estarían reflejando lo que acontecería en cada etapa de la iglesia gentil. Y siendo que las características de la iglesia gentil, pasando por 7 etapas, estaban allí manifestadas, encontramos que la obra llevada a cabo en el comienzo de la iglesia gentil era tan importante que el apóstol San Pablo tenía mucho cuidado y estaba siempre vigilando las cosas que estaban moviéndose en medio de estas iglesias, en medio de la iglesia del Señor en su primera edad en Asia Menor. Ahora vean ustedes una cosa: en la edad de Éfeso, que fue la primera edad de la iglesia gentil entre los gentiles, ahí en la edad de Éfeso estaban las 7 edades reflejadas, porque en la edad de Éfeso existieron las 7 iglesias: la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Estaban en la primera edad de la iglesia gentil, representada la primera edad en la iglesia de Éfeso con su mensajero San Pablo. Y en el apóstol San Pablo también estaban representados los 7 ángeles mensajeros, o sea, los ángeles mensajeros de las demás edades de la iglesia gentil. Porque en esa primera edad estaban en miniatura todos los eventos, las cosas que acontecerían durante las 7 etapas. Y ahí estaban también las promesas, las bendiciones y también los juicios, las maldiciones. Todo estaba allí y era tipo y figura de las cosas que acontecerían.
Siempre el comienzo de toda dispensación contiene en miniatura, en tipos y figuras, las cosas que acontecerán durante toda la dispensación. Y esto es tan importante para nosotros en este tiempo, que tenemos que ver lo que esto significa para nosotros. Hemos visto que en Asia Menor estaba la bendición de Dios, la bendición que luego se movería hacia otros continentes y hacia otras edades. Allí estaba representado todo, y con el mensaje de la segunda dispensación bien establecido por el apóstol San Pablo, sin las mezclas de judaísmo. Ahora encontramos que luego, durante las 7 etapas o edades, encontramos que se desarrolló todo ese programa, y hemos visto que las bendiciones que estaban allí en Asia Menor siendo manifestadas, luego las encontramos moviéndose durante las edades de la iglesia gentil. Y también las cosas que Dios señaló como cosas que le desagradaban, luego se movieron durante las edades de la iglesia y fueron manifestadas en una escala mayor. Y el juicio o maldición entonces vino en una escala mayor. Ahora encontramos que cada edad tuvo esas características. La edad de la Odisea, siendo la última edad, tiene las características de la última etapa de la iglesia gentil. Ahora, demos un recorrido rápido por estas etapas o edades. La primera etapa o edad de la iglesia gentil se movió en Asia Menor con San Pablo como su mensajero. Luego, 5 edades o etapas de la iglesia gentil se movieron en Europa con sus 5 ángeles mensajeros enviados por el Señor Jesucristo. Luego de ahí, la bendición divina y programa divino pasó a Norteamérica, en donde se realizó la edad de la Odisea con las mismas características, en una forma ampliada, en una forma mayor, o sea, en una manifestación mayor, ya que lo que en la iglesia de la Odisea de Asia Menor se realizó, luego se realizaría en una edad y no en una iglesia local. Ahora, la Odisea, siendo también cierta área, podríamos decir ciudad de allá, de Asia Menor, concluyó esa ciudad, fue destruida por terremotos.
cómo termina la dispensación gentil, con grandes terremotos para pasar el reino de los gentiles, pasar luego el dominio al reino del Señor Jesucristo. Ahora encontramos que luego de la edad de la Odisea, la bendición divina, luego de terminar en Norteamérica, cuando ya su mensajero William Marion Branham ha terminado su labor, el cual ministró con el espíritu y virtud de Elías en su cuarta manifestación. Cuando ya ha concluido esa labor en Norteamérica, cuando ya esa edad ha terminado de parte de Dios, luego, ¿hacia dónde se mueve Dios? ¿Hacia dónde Él se mueve con su bendición para manifestar sus bendiciones, su programa, y así manifestar el gran misterio del séptimo sello siendo realizado, siendo cumplido, y hablarle a todos los hijos de Dios con su voz como rugido de león, y así escuchar la voz del Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en la voz de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, hacia donde Él se mueve con el mensaje de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10. Encontramos que la segunda venida del Señor, que es la venida del ángel fuerte con el librito abierto en su mano, en tipos y figuras, allá 2000 años atrás aproximadamente, se llevó a cabo en una isla, en la isla de Patmos, donde estaba el apóstol San Juan, allí desterrado. Allí el ángel del Señor Jesucristo le apareció al apóstol San Juan y le trajo esta revelación de Jesucristo en forma simbólica, y comenzó a mostrarle en un lapso de tiempo de 2 años estas revelaciones apocalípticas. Y entre las cosas que le mostró el ángel del Señor Jesucristo, entre las cosas que le mostró la segunda venida del Señor como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Se lo mostró con su rostro como el sol, pues la segunda venida del Señor, el profeta Malaquías la anuncia diciendo: y a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, salvación. Y lo presenta aquí con el librito abierto en su mano,
el título de propiedad del libro de la redención que Él tomó de la mano del Dios Todopoderoso, sentado en su trono y teniendo ese librito en su mano derecha. Ese es el libro de la redención de los cielos y de la tierra, de toda la creación. Es el título de propiedad que tuvo Adán en una ocasión, el cual lo perdió y perdió sus derechos a ese título de propiedad y el contenido de ese título allá en la caída del huerto del Edén. Por lo tanto, ese título de propiedad regresó a su dueño original, que es Dios, pero había sido dado a su primer hijo Adán, porque Dios había colocado su herencia en las manos de Adán. Pero con la caída en el huerto del Edén, Adán perdió sus derechos a la herencia que Dios le dio. Por lo tanto, ese título de propiedad permanecería en las manos del Dios Todopoderoso hasta el tiempo del fin, porque en el tiempo del fin, ese título de propiedad tendría que regresar a la raza humana para que los hijos de Dios pudiesen regresar de nuevo a su herencia, a su posesión y a su familia celestial. Sin ese título de propiedad no hay regreso a la vida eterna, no hay regreso a la herencia de Dios. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro, pero sin ese título de propiedad en nuestras manos no hay derecho para regresar a nuestra herencia, a nuestra familia celestial y a nuestra posesión. Por lo tanto, se requiere ese título de propiedad al cual ninguna persona, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, era digno ni siquiera de mirar ese libro. Pero cuando apareció el Señor Jesucristo, del cual el anciano le dijo a Juan: Juan, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, el cual ha prevalecido para tomar el libro y para abrir esos sellos. No llores más. Cuando Juan miró, vio un cordero ensangrentado. El anciano dijo que era un león, y Juan miró y vio un cordero. Ambos estaban correctos, pues ambos vieron al Señor Jesucristo, el cual es el león de la tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de señores, y también es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Pero el anciano lo vio como león de la tribu de Judá, lo vio en su nuevo ministerio como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores y juez de toda la tierra. Pero Juan no lo había conocido nunca como Rey de reyes y Señor de señores, no lo había conocido como el león de la tribu de Judá. Por eso, cuando lo miró y lo vio como lo había conocido, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ambos vieron a la misma persona, al Señor Jesucristo. Ahora Él viene para tomar el libro, abrir esos sellos y llevar a cabo la obra de reclamo de todo lo que Él redimió con su sangre preciosa. Una obra que no había llevado a cabo en otro tiempo, pues no había llevado a cabo la obra de león de la tribu de Judá, sino
de Cordero de Dios. No había tomado el título de propiedad todavía. Solo había muerto y había derramado su sangre por todos los que están escritos en ese título de propiedad, en ese libro de Dios. Los que están escritos como hijos de Dios. Así es que él tenía que tomar ese libro, abrir esos sellos y luego traer a la tierra ese librito y entregarlo nuevamente a la raza humana. Por eso, aquí en Apocalipsis, él desciende. Todo esto que podemos ver aquí, estas visiones apocalípticas, son luego más adelante el cumplimiento del programa divino. Por lo tanto, todo lo que es visto en estas revelaciones apocalípticas, las que corresponden para las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, luego se realizan, y las que corresponden para cuando han terminado las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, que eso es en este tiempo final, entonces se cumplen cada una en su debido tiempo. Pero todo está aquí en estas visiones apocalípticas y está todo aquí en tipo y figura. Por lo tanto, las cosas que acontecieron en estas visiones apocalípticas luego se van materializando, se van realizando cada una en su tiempo. Y para la raza humana, el evento más grande que fue simbolizado, representado aquí en Apocalipsis, es la venida del Señor. La segunda venida del Señor en el libro del Apocalipsis ha sido representada la venida del Señor en diferentes ocasiones. Y esta de Apocalipsis capítulo 10 es una de ellas. Y esta nos muestra la venida del Señor realizándose, colocando el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Juan estaba allí. Juan estaba allí en la isla de Patmos y vio la segunda venida del Señor, colocando su pie sobre la tierra, sobre una isla, y colocando otro pie sobre el mar, sobre las aguas. Esto es tipo y figura de lo que acontecería en el fin del tiempo. Ahora, todo esto se realizaría en el fin del tiempo. Ahora, ¿cuántas personas vieron la segunda venida del Señor cuando Juan la vio, cuando puso un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra? Una sola persona. Y luego, por medio de esa persona, se supo lo que aconteció en esa isla.
Pues al hombre, al profeta, al cual le apareció en su segunda venida, estaba en una isla y fue uno de los discípulos de los cuales el Señor Jesucristo dijo: algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y en dos ocasiones el Señor Jesucristo le cumplió a Juan, el discípulo amado, esta promesa. En la primera ocasión en que se la cumplió fue en el monte de la Transfiguración con Pedro, Jacobo y Juan, el discípulo amado. Allí ellos vieron la segunda venida del Señor Jesucristo en tipos y figuras. Dice San Mateo, capítulo 17, y también Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, verso 2 al 13. Aquí nos habla, vamos a leer estos primeros versos. Dice: también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos. Monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Ahora aquí nos dice el doctor San Lucas que su apariencia se hizo otra. Lo miraban y su apariencia era otra. Y Moisés y Elías hablando con él. El Señor Jesucristo en el monte de la Transfiguración, mostrándole su venida, su segunda venida, la venida del reino con Moisés y Elías. Cuando lo miraron, tenía otra apariencia, no la misma apariencia que ellos estaban acostumbrados a ver. Allí él estaba mostrándole todo lo correspondiente a su segunda venida. Estaba allí todo en miniatura, en tipos y figuras, para luego cumplirse en el fin del tiempo, en la venida del Hijo del Hombre, con poder y gloria en su reino, viniendo con sus ángeles, los cuales
fueron mostrados en el monte de la transfiguración, que sus ángeles son Moisés y Elías. Son el ministerio de Moisés y Elías repitiéndose en el fin del tiempo. Y en el fin del tiempo su apariencia será otra, dice allí en tipos y figuras lo que vieron los discípulos. Ahora, todas las religiones o todas las sectas religiosas del cristianismo están esperando la segunda venida del Señor con la misma apariencia. Pero en el monte de la transfiguración, su apariencia fue otra, en donde les mostró su segunda venida. Y encontramos que esta fue la primera ocasión en que Dios le cumplió a Juan y a los demás discípulos, Pedro y Jacobo, la promesa de que algunos no verían muerte hasta ver la venida del reino. En San Mateo dice, hasta ver al Hijo del Hombre viniendo. San Mateo capítulo 16, verso 27 en adelante dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, no verán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Hasta que hayan visto la venida del Hijo del Hombre viniendo en su reino, el cual viene con sus ángeles. Y 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Esto fue lo que aconteció en el monte de la transfiguración. Y cuando quisieron hacer 3 pabellones, uno para Elías, uno para Moisés y otro para Jesús, dice, y mientras él, Pedro, aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Esta fue también la adopción del Señor Jesucristo. Y en el fin del tiempo, la adopción de cada hijo de Dios se llevará a cabo en el cumplimiento de la visión del monte de la transfiguración, que es la segunda venida del Señor con sus ángeles sobre el monte de Sión, que es el monte espiritual que representa el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y como dice el profeta Isaías en el capítulo 59, verso 20, y vendrá a Sión el libertador. Sión, el monte de Sión,
que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, es el que tiene la promesa de la segunda venida del Señor con sus ángeles, con su rostro como el sol, con una apariencia, como dice, con otra apariencia. Ahora, en el monte de Sión, tienen que estar todas las personas que verán la segunda venida del Señor con otra apariencia, con su rostro como el sol, pues el tipo y figura de la segunda venida del Señor está representado en el sol. A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud. Por eso, la segunda venida del Señor es la venida del sol de justicia, que es el Señor en un nuevo día dispensacional, en el comienzo, en la mañana, en el nuevo amanecer de un nuevo día dispensacional, del día del reino, de la dispensación del reino. En el día de la dispensación del reino, en su comienzo, en su amanecer, se cumple la segunda venida del Señor Jesucristo, siendo el sol la luz para esa nueva dispensación, la luz para ese nuevo día dispensacional. La segunda venida del Señor Jesucristo, conforme al orden de su venida con sus ángeles, es la luz para ese nuevo día dispensacional, el día dispensacional de la dispensación del reino. Por lo tanto, toda la dispensación del reino será iluminada, será alumbrada con la luz del sol de justicia, la luz de la venida del Señor Jesucristo en el nuevo día dispensacional, el cual ha amanecido un nuevo día dispensacional. La tercera dispensación, la dispensación del reino. Y en su venida aparecen los súbditos del reino y entran a su programa de reclamo para así poder en ese reclamo recibir el cuerpo eterno, el cual ha sido prometido para cada hijo de Dios. El cuerpo eterno o glorificado para cada hijo de Dios está en la obra de reclamo. Por eso, en la obra de reclamo, la voz del Señor Jesucristo es la voz de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, y es también la gran voz de trompeta, y es también la trompeta final, es también la trompeta de Dios. Por lo tanto, en la obra de reclamo del Señor, en el comienzo de este nuevo día dispensacional, en el comienzo de la dispensación del reino, Él lleva a cabo todo lo que nosotros necesitamos para pasar al glorioso reino milenial. Y en Él, en Cristo, en su venida, está representado todo lo que nosotros hemos de recibir aquí, en este tiempo, y luego
durante el reino milenial y luego durante toda la eternidad. Y aquí en la tierra, en el grupo del fin del tiempo, que es el grupo del comienzo de la dispensación del reino, estará reflejado todo lo que se va a mover durante el reino milenial. Así como estuvo en el tiempo de Moisés y en Moisés y en medio del pueblo hebreo reflejado todo lo que tendrían en la tierra prometida y aún el mensaje que ellos tendrían allá. Así también en la segunda dispensación aconteció. Estaba en Jesús todo lo que tendría la segunda dispensación, todas las bendiciones y el mensaje también. Y luego pasó a la primera edad, la edad de Éfeso, en el mensajero San Pablo. Y luego allí, en esa primera edad, estaban las 7 iglesias de Asia Menor, viviendo la primera edad de la iglesia gentil, y se reflejó en cada una de esas iglesias y ciudades lo que estaría aconteciendo en cada edad de la iglesia gentil. Y en este tiempo final, en el comienzo de la dispensación del reino, con el grupo que entra a la dispensación del reino de las diferentes naciones, estará reflejándose ahí cosas que veremos en el milenio. Y así como Moisés colocó en su posición correcta a las tribus de Israel para cuando entraran a la tierra prometida, así también los escogidos de Dios en el comienzo de la tercera dispensación estarán siendo colocados en la posición correcta que ocuparán durante el reino milenial. Y será acá que hemos de obtener lo que hemos de disfrutar allá en el reino milenial. Por lo tanto, de acuerdo a la obra llevada a cabo acá antes de llegar al reino milenial, por cuanto estamos en la dispensación del reino, acá hemos de trabajar y allá continuaremos trabajando, porque allá recibiremos nuestra herencia de acuerdo a como hayamos trabajado acá. Dice aquí San Mateo capítulo 16, verso 17, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su obra. Que durante la segunda dispensación, la dispensación de la gracia, han surgido muchísimas sectas religiosas
del cristianismo, todas diciendo que creen en el Señor Jesucristo y en el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario, y cada una de ellas teniendo sus propias interpretaciones en diferentes temas de la Biblia. Pero para la dispensación del reino, encontramos que durante el reino milenial no aparece ninguna religión o secta religiosa mencionada aquí. Para el glorioso reino milenial no habrán sectas religiosas, no habrán religiones como están aquí en la tierra durante el reino de los gentiles, durante la segunda dispensación. Porque todos conocerán a Dios y no habrá diferencia entre lo que una persona cree o entiende y lo que otra persona cree y entiende, porque la tierra será llena del conocimiento de Dios y el Señor será uno y uno su nombre. Por lo tanto, habrán terminado las diferencias religiosas, las diferencias sectarias, y estará cada hijo de Dios unido en el amor divino con los demás hijos de Dios, sin divisiones sectarias, sin divisiones religiosas, sin ningún tipo de división de creencias religiosas. Y será esa la bendición más grande que este planeta Tierra y los seres humanos que vivirán en la Tierra tendrán. Porque las divisiones sectarias y religiosas a través de la historia de la raza humana, lo que han hecho es traer guerras en medio de los hijos de Dios. Porque, como en el tiempo de San Pablo, algunos decían, yo soy de Apolo, el otro decía, yo soy de Cefas, y el otro decía, y yo soy de Pablo. Pablo decía, y yo soy de Cristo, porque ni Pablo, ni Cefa, ni Apolo es alguien, sino Cristo. Cristo es el todo y en todo. Por eso San Pablo no se identificaba con secta religiosa o religión alguno, sino con Cristo y su programa, con Cristo y este crucificado. Y el Señor Jesucristo crucificado no es una religión o secta religiosa, es una realidad que se llevó a cabo 2000 años atrás aproximadamente. Y en aquellos días ninguna de las religiones o sectas religiosas estaba apoyando y creyendo en ese sacrificio que estaba siendo hecho, sino que ese sacrificio que estaba siendo hecho por el Señor Jesucristo no era tomado como un sacrificio de parte de Dios, sino que era tomado como que habían matado y habían acabado con un fanático que se había levantado en medio del pueblo hebreo y que había formado una revolución en medio del pueblo hebreo. Pero era el Cordero de Dios siendo sacrificado, siendo muerto por cada uno de nosotros. Y eso
no estaba auspiciado positivamente por alguna religión o secta religiosa, estaba auspiciado negativamente porque no lo querían, más bien deseaban matarlo para salir de él, no porque lo amaban, sino porque lo odiaban. Así es que el sacrificio del Señor Jesucristo no fue una obra de alguna secta religiosa o religión, sino la obra del Señor Jesucristo para redimir con su sangre preciosa a cada uno de los hijos de Dios. Ahora, la obra del Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá no es una obra de alguna secta religiosa o religión alguna, sino es la obra del Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Y por cuanto es su obra, Él durante el reino milenial permanecerá como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, sentándose sobre el trono del Hijo de David, sobre el trono de David, como el Hijo de David, y reinará sobre las 12 tribus de Israel, y reinará sobre toda nación, pueblo y lengua. Y no es una obra de una secta religiosa o religión, sino la obra del Señor Jesucristo, la cual es una obra celestial. La obra del Señor Jesucristo para beneficio de todos los hijos de Dios. Por eso, durante el reino milenial, encontramos que la Escritura nos habla de ese glorioso reino y no aparece ahí el nombre de ninguna secta religiosa o de ninguna religión, porque habrá terminado el sectarismo religioso y será el Señor uno para todos los hijos de Dios. Y dice, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mis hijos. Así es que la promesa para nosotros es maravillosa. No habrá divisiones religiosas como hoy en día. Todos los hijos de Dios creerán el mismo mensaje, el evangelio del reino, y conocerán al Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá y su obra de reclamo que Él lleva a cabo en el fin del tiempo. Así es que va a ser algo maravilloso lo que se estará experimentando en el glorioso reino milenial. Y los que en este tiempo final son llamados y juntados y entran a la dispensación del reino, tienen el privilegio de heredar en el glorioso reino milenial de acuerdo a lo que hayan hecho acá. Y también las naciones en donde estarán viviendo las personas que estarán en esa tercera dispensación, también tendrán la oportunidad de entrar al glorioso reino milenial. Para eso, el mensaje del evangelio del reino se
predicará a todas las naciones, comenzando en las naciones en donde Él está cumpliendo su promesa para el fin del tiempo. Y la nación o continente donde ha caído la suerte y la bendición divina de la obra del Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá, es nada menos que el continente latinoamericano, incluyendo Puerto Rico y todo el Caribe. Por esa causa, en el continente latinoamericano está ocurriendo un gran despertamiento. Es el despertamiento de la América Latina, incluyendo a Puerto Rico y el Caribe. El despertamiento de Puerto Rico, el Caribe y la América Latina es el despertamiento a un nuevo día dispensacional. Hemos despertado en un nuevo día dispensacional en donde estamos recibiendo el mensaje del Evangelio del Reino, en donde estamos conociendo al Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de señores, y su obra de reclamo de todo lo que le redimió con su sangre preciosa. Él está llevando a cabo este despertamiento, el despertamiento de la América Latina. Es la América Latina encabezada por Puerto Rico, la cual ha despertado en esta hora final. Es un despertamiento a todas las promesas divinas correspondientes al fin del tiempo. Es un despertamiento al programa divino, es un despertamiento a un nuevo día y en un nuevo día dispensacional. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo en este nuevo día dispensacional, en el día dispensacional del reino, con el Evangelio del reino. Este es el despertamiento de la América Latina, un despertamiento a las promesas divinas del fin del tiempo, un despertamiento divino, un despertamiento celestial. Así como hubo gran bendición y gran prosperidad en todos los campos, en los continentes, en los lugares donde se llevaron a cabo estos despertamientos espirituales del pasado, como Asia Menor y luego Europa y Norteamérica. Podemos ver el progreso tan grande de Europa, pues allí hubo un despertamiento espiritual en 5 etapas, o sea, 5 despertamientos espirituales, lo cual les produjo grandes bendiciones espirituales y también gran despertamiento espiritual bajo el ministerio del séptimo mensajero con el espíritu y virtud de Elías en su 4ª manifestación, el cual fue conocido por el nombre de William Marion Branham, el profeta mensajero de la 7ª etapa de la Iglesia Gentil en Norteamérica, en donde se llevó a cabo la etapa o edad de la Odisea. Y ahí
hubo un gran despertamiento espiritual de parte de Dios. Y por consiguiente, hubo un gran despertamiento en todos los campos, en el campo científico, económico y social y político. En todos los campos hubo un adelanto grande, porque cuando Dios se mueve en su programa y da un paso hacia adelante y produce un despertamiento espiritual, luego a eso le siguen despertamientos económicos, sociales, políticos y en todos los campos, y se produce un progreso grande en el continente o nación en donde se lleva a cabo un despertamiento de parte de Dios. Y que de la América Latina para el despertamiento económico y político y en todos los campos, la América Latina tendrá el despertamiento en todos los campos más grande que nación alguna haya tenido. El despertamiento más grande de entre las naciones, de entre los gentiles, lo tiene la América Latina. Pues la América Latina tiene la oportunidad para el despertamiento económico, social y político y en todos los campos, para el despertamiento del reino del Señor Jesucristo, el reino milenial, que será el reino del progreso más grande que la raza humana haya tenido. Es tan grande que lo simboliza en el progreso que tendrá el desierto. Dice que el desierto florecerá. Así es que será un reino que florecerá en todos los campos que realmente son importantes para el ser humano, de acuerdo a la importancia que Dios le da. Y que ha de desaparecer gradualmente todo lo que no es de vital importancia para el ser humano. Así es que el glorioso reino milenial del Señor Jesucristo será el reino que le traerá la prosperidad y la felicidad, que sigan despertando, donde las guerras habrán terminado, los odios las luchas habrán terminado, y será un reino de paz, de armonía, de amor los unos para con los otros, y las armas de guerras serán convertidas en herramientas de trabajo para el progreso, la prosperidad y la felicidad de la raza humana.